Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la segunda solicitud de comparecencia propuesta por el Grupo Parlamentario Podemos a fin de informar sobre coordinación de las universidades públicas andaluzas en materia de negociación colectiva. Tiene la palabra el señor consejero. 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Comparezco en este caso a petición del Grupo Parlamentario de Podemos, como bien ha dicho el presidente, para informar sobre la coordinación de las universidades públicas andaluzas en materia de negociación colectiva. En primer lugar, respecto a la materia que expone la iniciativa, he de decirle que nuestra consejería, en particular, y el Gobierno de Andalucía en general, mantenemos una posición de respeto absoluto al desarrollo de cualquier acción que tenga que ver con la negociación colectiva, que consideramos fundamental. Esto es así porque la negociación colectiva dentro del ámbito de las universidades públicas de Andalucía está supeditada al concepto de autonomía universitaria que existe, como sabe, dentro de la enseñanza superior y que encarga a las propias instituciones cuestiones de la gestión, entre las cuales se encuentran también los derechos laborales de sus empleados. En cualquier caso, la citada negociación se traduce, en este caso, en un convenio colectivo plural en el que las universidades actúan como ente propio y en el que existe igualmente la representación de los trabajadores como parte esencial de la misma. Junto a ello, en el ámbito de las universidades públicas de Andalucía se encuentra, por un lado, la mesa general. Esto ya es una cuestión que trasciende a las propias universidades, destinada a cuestiones globales, y las mesas sectoriales destinadas a cuestiones vinculadas al personal de Administración y Servicios, al PAS, y el personal docente e investigador, el PDI. Todas estas esferas se han de tener en cuenta y trabajar lo mejor posible por el bien de cada colectivo universitario. Según refleja, por otro lado, el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, donde se habla de la legitimación para participar en representación de los trabajadores para los convenios de empresa y en el ámbito inferior, el comité de empresa, los delegados de personal en su caso o las secciones sindicales, si las hubiere, que en su conjunto, tienen legitimación para participar, la que en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité. Además, expone que la intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuanto éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal. Cuando se trate de convenios para un grupo de empresas, así como convenios que afecten a una pluralidad de empresas, sería el caso de este convenio colectivo de las universidades andaluzas. La legitimación para negociar en representación de los trabajadores será la que se establece en el apartado 2 de este artículo para la negociación de convenios sectoriales. Al margen de los porcentajes y demás opciones que establece el citado apartado 2, el artículo 87 también dice que los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil profesional específico, en este caso, estarán legitimados para negociar las secciones sindicales que hayan sido designadas mayoritariamente por sus representados a través de votación personal, libre, directa y secreta. A este respecto, le voy a trasladar voy a reflexionar sobre la estructura de las mesas sectoriales del PAS y del PDI, así como de la mesa general, las cuales considero convenientes y bien dimensionadas para el núcleo en el que trabajar conjuntamente para avanzar en todos aquellos aspectos que se planteen en los distintos sectores que componen la comunidad universitaria. De hecho, y esto es lo que se lo quiero insistir, creo que estas mesas sectoriales son espacios útiles que tienen además unas funciones bien determinadas y que aportan coordinación, seguridad, estabilidad e igualdad para el beneficio de todas las personas que trabajan en el ámbito de las universidades públicas de Andalucía. Asimismo, y volviendo al origen de la iniciativa, comentaré que la negociación colectiva en el ámbito del sistema universitario público andaluz históricamente ha constituido un instrumento central de regulación de las condiciones de trabajo, tanto para el PAS como del PDI y el resto de profesionales. Dicha negociación ha demostrado en este tiempo una adecuada capacidad, creo que con éxito, una adecuada capacidad para el establecimiento de un marco moderno de condiciones de trabajo, de certidumbre en ese marco de condiciones de trabajo, que se ha ido adaptando progresivamente a los requerimientos de los servicios públicos que se prestan y a la consecución de un sistema universitario público de calidad y, además, de una calidad suficientemente homogénea en el territorio andaluz. Igual, en estos años,
el diálogo social establecido entre las organizaciones sindicales, las universidades y la Administración de la Junta ha demostrado su valor como un factor, como decía antes, que ha aportado certidumbre, seguridad, estabilidad en el marco de las relaciones laborales de las universidades. Todo ello teniendo en cuenta que son las universidades las que son las protagonistas de esta negociación. No obstante, esto es así porque se ha producido un uso ajustado y yo creo que coherente del instrumento, convocándolo cuando ha sido realmente necesario y siempre con un horizonte abierto y con unas expectativas reales de mejora o de cambios que contribuyesen a una cuestión necesaria. Se lo digo esto además desde la perspectiva de haber sido gestor universitario, no solamente en el ámbito de las mesas donde se habla, existen todo tipo de canales de comunicación y de información con los representantes sindicales que son igual importantes que la formalización en las mesas. Digamos que esa conexión constante es fundamental para poder aportar certidumbre y escuchar las necesidades de los empleados en los planteamientos que se hagan. En este sentido, la consejería que represento considera oportuno tener en cuenta también, y es fundamental, el modelo de financiación como la base de cualquier negociación, ya que es donde se marcan las prioridades y fijan los criterios fundamentales para el enfoque y la ejecución de la actividad de las universidades ya consideradas transversalmente. Y, por supuesto, ninguna universidad se va a sentar a negociar con ningún sindicato si no tiene clara cuál va a ser su financiación, porque es difícil llegar a acuerdos. Sí que es verdad que es valioso que las universidades se hayan puesto de acuerdo entre ellas para negociar conjuntamente con los sindicatos, contribuyendo a la homogeneidad de las condiciones laborales y de la existencia de una carrera académica o del personal de administración y servicio coherente y visible. También es cierto que llevan tiempo sin celebrarse reuniones o encuentros oficiales en este sentido, de las mesas, ¿no? El último se produjo en el año 2012, asistí a él, de hecho, como rector, y esta situación sí que tengo que decirle, porque me ha tocado gestionarla en parte del otro lado de la mesa, no se ha producido por falta de interés o por dejadez en la materia, sino porque hemos padecido importantes limitaciones impuestas por la austeridad que hemos padecido estos años. Se han aprobado medidas legislativas que han supuesto unas cortapisas tremendas en el entorno de la función pública y ha provocado una merma significativa de la auténtica disponibilidad presupuestaria, y no solo presupuestaria, sino también de condiciones laborales para las universidades. Conoce bien los Reales Decretos Ley 20-2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes de carácter presupuestario y tributario, el también bastante conocido y combatido por el que les habla Decreto 14-2012, el también denostado por mi parte Decreto 20-2012 de 13 de julio, todos ellos que han reducido de manera considerable el margen de maniobra en cuestiones que afectan al personal de las administraciones. Estas circunstancias, de hecho, han dinamitado, me gusta decirlo así, porque realmente han limitado tan grandemente que han dinamitado, en mi opinión, las posibilidades y las perspectivas que se podían plantear en cualquier mesa de negociación colectiva y también en las sectoriales. De hecho, los representantes de los distintos colectivos que componen las universidades han mostrado su desacuerdo con estas medidas, el rechazo a su obligatoria aplicación, se ha hecho un esfuerzo tremendo por minimizar los daños y la paralización de las mesas de negociación por estas razones se ha sustituido por el abordaje de los conflictos a través de la Comisión de Interpretación, por ejemplo, paritaria de Interpretación de Vigilancia y Estudio y Aplicación, la CIBEA, del convenio colectivo del PDI laboral. Ese ha sido el instrumento que se ha usado para poder abordar todas esas limitaciones de una manera ordenada y que no causara un daño irreversible. Esta comisión paritaria sí que ha funcionado en este periodo. Está compuesta, como saben, por un representante designado por cada una de las universidades que tienen suscrito el convenio. Tiene entre sus competencias la interpretación del articulado del convenio, su vigilancia, su cumplimiento de lo pactado, crear sus comisiones, aprobar los reglamentos, entre otros. Para evitar las situaciones de duda y de problemática que sean sobre la vigencia de los convenios colectivos en este marco de incertidumbre que he descrito, hemos estado, desde luego, siempre desde el Gobierno de Andalucía, desde la Consejería, atentos a escuchar las sugerencias y recomendaciones que partían de las universidades y de la CIBEA. Como digo, todo intentando limitar la incertidumbre, intentando crear seguridad también en la negociación de estas unidades negociadoras que estaban previstas su existencia, como digo. La idea es fortalecer el clima de confianza mutua, buscar acuerdos, conciliar intereses y siempre dar estabilidad y, reitero, certidumbre a las relaciones laborales.
potenciamos todo espacio, nos parece correcto, todo espacio o herramienta que pueda servir para elaborar actuaciones de forma coordinada, de carácter autonómico. Esa es nuestra responsabilidad, buscar la coherencia, buscar la homogeneidad del sistema dentro de la autonomía universitaria, que puedan ser aplicables en las distintas instituciones. Aunque no haya habido reuniones oficiales, ha habido un trabajo permanente. Le voy a poner algunos ejemplos. Desde marzo de 2016 se ha recuperado la paga extra, que se ha aplicado en las universidades en los años del año 2012, se ha aplicado en las universidades entre los años 15 y 16, se ha recuperado los días de asuntos particulares del sexto trienio, nos hemos comprometido a negociar nuevas medidas para la conciliación laboral y familiar, y también, como sabe, también se está en la nueva ley de empleo público para Andalucía, crucial para la situación de los funcionarios, incluidos los de las universidades públicas. Por todo, nuestra sensibilidad, y en particular el que les habla, está ahí. Junto a ello hemos de evaluar las circunstancias que nos rodean, cómo se está obrando en esta parcela en otras regiones, y también desde el Gobierno central, para fijar cuáles son las prioridades que entendemos que tenemos que trabajar con las universidades. En definitiva, esta consejería es responsable en esta materia y, desde luego, ayudaremos a toda acción viable y coherente que produzca la reactivación de la negociación colectiva. Le reitero que uno de los factores fundamentales para la utilidad de esa negociación colectiva es disponer de certidumbre económica, para lo cual, también seguro que usted es consciente de ello porque sé que es profesional del sector, fundamental un nuevo esquema de financiación, un nuevo modelo de financiación y la implementación, la puesta en marcha del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, instrumento también fundamental para definir carrera, para definir estabilidad. Dentro de esa mesa general, en el ámbito de las universidades públicas, así como las sectoriales, vamos a apoyar cualquier acción que se plantee para contribuir a la estabilidad y la certidumbre, como he dicho ya reiteradas veces, del personal que trabaja en las instituciones académicas. El objetivo final es permitir el desarrollo de esas carreras. Como sabe usted perfectamente, en el ámbito académico, tener certidumbre en el medio y largo plazo para las personas es fundamental para poder realizarla con un mínimo de coherencia personal, dado que se renuncia a otras vías laborales, y tener un mínimo de certidumbre resulta fundamental. Y, evidentemente, estar muy atentos a que llegue también a las universidades públicas la anunciada recuperación de derechos y perspectivas de progreso para los empleados públicos. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía queremos contribuir a garantizar este servicio público, manteniendo siempre el espíritu de diálogo, contribuyendo a él y sometiendo toda decisión de la cuestión a la consideración general del diálogo, ¿no?, como usted sabe, y desde luego bajo el principio unificador de la igualdad de oportunidades también para los empleados públicos o las personas que están en el entorno del mundo de las instituciones académicas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor Moscoso por 7 minutos, del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Ante todo, agradezco la información que nos ha suministrado. Del Grupo Podemos entendemos que el Gobierno de la Junta ha hecho esfuerzos, ¿no?, para propiciar fórmulas de coordinación en la defensa de los intereses del personal laboral de las universidades públicas de Andalucía. Ha hablado del convenio colectivo, marco, que existe, de la mesa general, de la mesa sectorial. Pero a nosotros nos gustaría centrarnos en uno de los instrumentos a los que usted ha hecho alusión, que es la CIBEA, la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Colectivo, porque a nuestro juicio, tal cual se recoge en el artículo 12 del título 1, garantía del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas de Andalucía, y como usted ha señalado, es quizá el mejor instrumento de coordinación del convenio colectivo entre universidades. Y queremos hacerlo para llamar la atención sobre el potencial, la capacidad que tiene para mejorar esa coordinación del convenio colectivo, y que, sin embargo, entendemos que no se está, explotando, no se está desarrollando en la práctica todo ese potencial que tiene, ¿no? En el citado convenio, entre otras, se establecen las siguientes competencias. Me refiero a la CIBEA, ¿no?, a la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio. La interpretación del convenio colectivo,
la vigilancia y el cumplimiento de lo pactado, la solución de conflictos colectivos y la coordinación de actuaciones en los expedientes de relaciones a los puestos de trabajo. Eso es lo que se plantea en la teoría. Y también la teoría dice que la CBEA tendrá una representación amplia de los trabajadores a través de los sindicatos mayoritarios y que las universidades y cada central sindical con representación podrán recabar toda clase de información relacionada con asuntos de la competencia de esta. Bien, esto es lo que se recoge, esto es lo que se plasma, pero yo quisiera relatarle un escrito de hace unos días, justamente del Sindicato Andaluz de Trabajadores de la Universidad Hispalense, que dicho sea de paso, el sindicato mayoritario que preside el comité de empresa de la universidad más grande de Andalucía. En él se dice literalmente: la sección sindical del SAT para el PDI de la Universidad de Sevilla denuncia la opacidad que rodea las convocatorias de la CBEA. Su falta de transparencia ha vuelto a quedar patente la última semana, en que solo por vías informales y a posteriori hemos podido saber que la CBEA se reunió el 15 de diciembre en Córdoba. Desde el PDI de este sindicato no estamos pidiendo que se retransmitan por streaming dichas reuniones, lo cual estaría bien, ni siquiera que se nos permita asistir a ellas como oyentes, lo cual sería una deferencia, ya que actualmente tenemos la presidencia del comité de empresa en nuestra universidad. Simplemente exigimos que la plantilla sea informada de la fecha y orden del día de las reuniones de la CBEA, con la antelación y detalle suficiente como para poder hacer llegar su demanda a los miembros de la misma, y que además se informe desde la misma CBEA de las conclusiones y los acuerdos de cada reunión. Como digo, por lo tanto, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y este relato que acabo de leerle no es un relato aislado, es la práctica. Yo, como usted ha señalado, yo soy docente, soy profesor de la universidad pública y también he ocupado cargos de gestión como vicedecano, como miembro del claustro de la universidad en el ámbito de la representación del PDI laboral. Conozco bien esta realidad y es verdad que comparto el sentimiento de buena parte del PDI laboral, del PAZ, también, que vive como falto de conocimiento, como en una isla, que desconoce qué está ocurriendo con el convenio colectivo en otras universidades públicas, que no les llega la información y, sobre todo, que no tienen capacidad muchas veces de participar en los cauces en los cuales se toman decisiones que influyen en el buen seguimiento y la buena aplicación del convenio colectivo. La práctica que sentimos es falta de representación en el único instrumento de coordinación en materia de negociación colectiva de las universidades públicas andaluzas, donde hay más actividad, puesto que las mesas, como usted dice, hace años que no se reúnen, donde solo está UGT y Comisiones Obreras, no está el SAT y el CSIC, que son sindicatos con amplia representación hoy, que cuentan con representación, con lo que la representación estaría amputada de alguna manera. Con ello podría ser parcial y podría estar sesgada. No se puede decir que sea real y global. Incumplimiento permanente de nuestro convenio colectivo por el mal funcionamiento quizá de la CBEA y en términos de representación, en términos de transparencia y de actividad, incumplimiento del convenio colectivo, como decía, por parte de nuestros rectores, que muchas veces parece que son un brazo prolongado del Gobierno de la Junta o de la Administración Central, en lugar de garante de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas. Usted ha hablado de la autonomía universitaria, pero claro, eso es un arma de doble filo, como también sabe. Y opacidad en la negociación colectiva. Hablando, por ejemplo, ¿por qué un arma de doble filo? Porque no se encuentra sencillamente en igualdad de condiciones todas las universidades públicas. La Pablo Olavide tiene un 75% de personal laboral. El resto de las universidades públicas tienen un 75% de personal funcionario. No están en igualdad de condiciones, ni para hablar de la tasa de reposición, ni para hablar de los recursos públicos, de las transferencias del Estado y de la autonomía. Y opacidad en la negociación colectiva, aislando a los representantes sindicales de las distintas universidades andaluzas entre sí, de tal manera que el personal laboral, pues como decía, se sienten como náufragos en una isla. Ese es el sentimiento, una baja coordinación que parece que propicia la desarticulación de intereses y la acción colectiva del personal laboral de las universidades públicas andaluzas. Y esto explica, y a los hechos me remito, pues que la asignación de la carga docente de una universidad a otra sea distinta entre las mismas figuras contractuales, que el reconocimiento de los tramos de docencia entre el personal laboral tenga lugar en una universidad y no en otra, que las labores administrativas del PAS son asumidas por el personal docente e investigador,
que se sobrededican a tareas de burocracia y administración en lugar de a la docencia y a la investigación, que los procedimientos de promoción, la figura de contratación, como por ejemplo ayudante doctor, a contratado doctor o a titular una vez acreditado, no son las mismas de una universidad de otra, como se ha visto recientemente en los conflictos en la Universidad de Cádiz y la Universidad de Huelva, o que se incumpla de forma generalizada la normativa europea para zanjar la desigualdad de trato injustificado el año 99 en el seno de las universidades públicas andaluzas, cuando en buena parte de las universidades públicas españolas ya se está aplicando. Para acabar, esa es la realidad, nos guste o no, es que se vive hoy en la práctica y, como digo, no en la teoría, en la coordinación en la Universidad Pública Andaluza en materia de negociación colectiva. Creo que hay que sentarse a hablar con los sindicatos, pero con todos, no con aquellos que nos alegran el oído, sino con todos, escuchar al personal laboral de la Universidad Pública Andaluza, y si queremos mejorar la coordinación, que creo que sí, que en esa estamos todo el mundo, pues la mejor forma de hacerlo es darle voz y voto, mayor capacidad de representación y mayor capacidad de decisión a los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas andaluzas. Esa es la mejor forma de representar y la mejor forma de defender el convenio colectivo, de defender los derechos del personal laboral de la Universidad Pública de Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Tiene la palabra el señor consejero. Sí, muchas gracias, señor Moscoso. Me apresuro a comentarle un par de cosas. Le puedo asegurar que los rectores no son brazos ejecutores de las políticas de la Junta de Andalucía, lo digo por experiencia propia, nada más lejos de la realidad, y mi secretario general aquí presente le podrá corroborar que de eso no se atiene a la realidad. Por otro lado, también le pediría que me transmitiera qué sindicatos nos alegra el oído. Todavía no tenemos acceso a esos sindicatos, más bien suelen ser críticos y demandantes. En todo caso, como digo, en lo que toca a la CIBEA, y esto es muy importante, y a las relaciones sindicales de las universidades, la obligación del Gobierno de Andalucía, así lo ha sido cuando yo era rector, es ser muy cuidadoso, no puede interferir de manera expresa en este tipo de cuestiones, porque las relaciones laborales, la composición de las comisiones de seguimiento, de los convenios, el reglamento de la propia comisión está perfectamente establecido en las normas del derecho laboral. Por lo tanto, la acción del Gobierno tiene que estar atento a lo que sucede, de manera que todo lo que comenta son cuestiones. Ha comentado los problemas que había en la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva. Hemos estado sin duda atentos a esas circunstancias, también hemos estado atentos a los planteamientos para solucionarlos por parte de la CIBEA, en fin, pero que no podemos de manera expresa intervenir porque se trata de una regulación laboral en el que no tenemos competencias, evidentemente, pero sí que las tenemos, y eso es muy importante. Ha mencionado usted el caso de una universidad que, en la aplicación del anterior modelo de financiación, que hemos prorrogado ya en diversas oportunidades, era una universidad en crecimiento, joven, y que casi 10 años más tarde pues no tiene un nuevo esquema de financiación que permita adaptarse a la nueva realidad. Lo echamos en falta y debe corregirse, porque evidentemente las dificultades estructurales que plantea son muy relevantes. No queremos desde la Administración tener universidades con situaciones estructurales tan discrepantes que puedan poner en riesgo la igualdad de oportunidades, que es el principio fundamental que nos rige. Por otro lado, por no extenderme mucho, sí que creo muy importante valorar de manera específica el papel que ha tenido el convenio colectivo que hemos tenido, con todas las deficiencias que pueda plantearse, sin duda, que haga falta renovar su composición. Supongo que en el marco de un nuevo convenio se tendría que hacer. Sin duda, es verdad, como usted dice, yo lo conozco bien porque el SAT era el sindicato mayoritario de la Universidad de Sevilla cuando yo era rector, pues probablemente haya que cambiar composición de mesas, comisiones. Sin duda es posible todas estas cuestiones, pero se escapan de nuestras competencias. Ahora sí, creo que hay que valorar la labor que ha hecho la CIBEA en defensa del convenio colectivo durante estos años tan difíciles en particular. No solamente se planteó cuando se acordó el convenio una estrategia de carácter de medio y largo plazo que daba certidumbre en las carreras laborales del profesorado, y en particular el profesorado laboral, al que se prestaba especial atención, asumiendo el papel que la ley andaluza de universidades otorga a ese tipo de profesorado, es decir, un profesorado que está en transición para ser funcionario, para los cuerpos funcionariales. Esto es importante porque desde la Junta de Andalucía, a diferencia de algunos planteamientos que ha tenido el Gobierno de España, confiamos en una universidad de funcionarios. Creo que eso fue
un logro histórico para la autonomía universitaria, fue un logro histórico basado en experiencias muy negativas que había en otros países en el pasado respecto a esta cuestión, donde se reconocía además la necesidad de independencia del profesorado a la hora de sus clases, de sus investigaciones, de su atención a los estudiantes, de manera que eso es lo que creemos, ¿no? Pues eso no ha sido así en otras comunidades autónomas, pero aquí creíamos en eso y lo ha hecho bien. Y luego, durante el periodo de la crisis, la interpretación que la CIBEA se ha ido haciendo de las distintas, del articulado del convenio, de las distintas figuras transitorias no deseables, muchas veces con carácter interino, que seguramente usted conoce muy bien, que se han ido generando para que dentro de lo que el convenio permitía no nos saliéramos de la ruta de ofrecer una carrera académica orientada, clara a las personas, que supiera con claridad los deberes que había que hacer para poder mantenerte en ella. Todo eso es gracias a la CIBEA, de tal manera que dentro de las críticas razonables que probablemente plantea, hay que reconocer también esa función que nos ha permitido salvar, yo lo digo con conocimiento de causa del otro lado. Creo que la acción de la CIBEA ha salvado durante este periodo a las universidades porque les ha permitido actuar con certidumbre normativa y certidumbre contractual en unos momentos dificilísimos, dificilísimos, se lo aseguro, de tal manera que creo que es muy importante que dé constancia de ello. Evidentemente, ante un nuevo modelo o un esquema nuevo de financiación, que esperamos concluir este año, ante un nuevo panorama presupuestario, será razonable, así lo verá el Gobierno, que se abra un nuevo periodo y se trabaje en el convenio colectivo con otra visión, ¿no? Habrá que acordar algunas modificaciones, eso será lo normal. Evidentemente, lo también normal será que antes de sentarse a negociar con los sindicatos, las universidades tengan claridad en cuanto a su financiación para saber qué le pueden ofrecer, ¿no? Le doy algunos ejemplos, como le estoy diciendo, ¿no? Evidentemente nos vamos a enfrentar a un periodo en los próximos años donde la regla de gasto va a presidir el crecimiento del presupuesto. Va a ser definitivo a la hora de lo que hagamos. Por lo tanto, ¿cómo nos enfrentamos conjuntamente a esa situación? Por ejemplo, ¿no? Evidentemente también sabemos que probablemente las medidas de impulso por ejemplo, los premios de funcionarización, ¿no? De impulso de la funcionarización, en el contexto actual pueden carecer de sentido y probablemente haya que encontrar fórmulas para que el personal laboral acceda a los reconocimientos económicos, de sus méritos de investigación y de sus méritos docentes, porque en el fondo es verdad que hay personas que llevan años si me permite decir así, atascados en figuras laborales simplemente porque no ha sido posible convocar plazas de funcionarios, de tal manera que, como le digo, el recorrido es importante, pero claro, es de entender que las universidades estén a la espera de conocer el marco de financiación para poder sentarse a hablar. Y evidentemente sí que le aseguro que en la Junta del Gobierno de Andalucía somos conscientes que hay muchas cosas que están paradas desde hace ya demasiado tiempo. Le cierro, porque ya se me acaba el tiempo, con otro ejemplo. Los complementos autonómicos que reconocían desde Andalucía los méritos académicos, investigatorios y de gestión de los profesores. Están parados desde hace ya muchísimos años, lo cual ha generado una situación de injusticia que se ha padecido de manera muy singular, como usted sabe, cuando han llegado los recortes. Nada más. Muchas gracias, señor consejero. Segundo turno, Grupo Pantalla Podemos. Señor Moscoso, 3 minutos. Sí, muchas gracias, señor consejero. Bueno, nuestra posición no puede ni pretende ser otra que la de proporcionar propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral de la Universidad Pública Andaluza. Nosotros tenemos problemas en el ámbito de la sociología, como usted sabe, soy sociólogo, conocer la realidad para prever los cambios, las tendencias, para proveer herramientas con las que hacer frente a ellos, ¿no? Entonces, el hacer alusión a los problemas que existen en esta realidad en el ámbito de la coordinación para la defensa y representación de los derechos del convenio colectivo, el personal laboral de las universidades, es porque no podemos resolverlo si no nos centramos en cuáles son los problemas. Y lo que detectamos es que sencillamente no se dan garantías necesarias para el cumplimiento, por lo menos las necesarias, las suficientes para el cumplimiento del convenio colectivo del personal laboral en esta universidad. Y no se dan porque sencillamente no se está cumpliendo dicho convenio. Lo denuncian todos los sindicatos. A pesar de que se haga lo mejor posible y de que la voluntad sea la mejor, que no lo pongo en duda, pero yo quiero plantearles aquí una serie de propuestas. Una, que la CIBEA haya representación de todos los sindicatos, sin excepción, no solamente 2, sino del resto de sindicatos,
por ejemplo el SAT y el CSIC, que tienen representación en muchos comités de empresa, incluso del propio a nivel consultivo de la Junta de Personal, que representa al sector funcionariado, pero bueno, tienen mucho de experiencia y de capacidad para que todo el mundo aprenda de su idea, ¿no? Que aumente la frecuencia de las reuniones de las ideas, en lugar de ser semestral, cuando se cumple, las reuniones ordinarias, pues que sean trimestrales, dadas las dificultades y los conflictos que se han estado viviendo, como usted ha aludido, como consecuencia del contexto en los últimos años. A lo mejor requiere una atención permanente de vigilancia del convenio colectivo, ¿no? Que se comunique en tiempo y forma las convocatorias a las reuniones. A veces se convocan 3 días antes, me parece, el orden, para que puedan ser discutidas, para que puedan ser incorporadas propuestas, demandas del sector al que se supone que se va a representar, ¿no? Que se supone que se va a representar, pero claro, hay alguien siempre que lo representa y no siempre se siente representado. Incluso, esto sería una cuestión ya de valorarlo, que se retransmitan en streaming esas reuniones, que se difundan adecuadamente las conclusiones de acuerdo de las sesiones. Que los acuerdos no solo sean informativos, sino que sean vinculantes de verdad en tiempo y forma efectiva en la aplicación del convenio de las universidades. Que se motive una red de trabajo de los propios comités de empresa de las distintas universidades públicas, que no supla al CIBEA, sino que suponga un foro de intercambio de qué está ocurriendo en cada universidad. Por aquello de la autonomía universitaria, que yo decía que es un arma de doble filo. Y por último, que junto a esa red de trabajo pues se cree una especie de plataforma virtual del convenio colectivo de las universidades públicas de Andalucía. Señor Moscoso, por favor, ya termino. Concluyo. Que recoja información, posibilidad de consulta, acta de la CIBEA. Y bueno, pues con esto, lo que le planteaba anteriormente, queremos mejorar la coordinación para garantizar el cumplimiento del convenio. Sí, pues la mejor forma de hacerlo es darle voz y voto, más capacidad de representación amplia, real y más capacidad de decisión a los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas. Y a esto, y concluyo, simplemente que lo que no debería hacer pensar es que el modelo de gestión de la universidad pública no debe recaer solamente en la regla del gasto, sino en el modelo de gobernanza que hay. Porque hay muchas soluciones que en lugar de, por ejemplo, ponerle 32 créditos a un profesor, a un docente, a lo mejor se puede recortar por otro sitio, el gasto superfluo o lo que sea, sobre lo cual tiene mucho que decir precisamente el personal laboral en términos de ideas y sugerencias, ¿no? Con esto concluyo. Gracias. Gracias, señor Moscoso. Tiene la palabra para cerrar el turno de la comparecencia, señor consejero, 5 minutos. Sí, muchas gracias, señor Moscoso. He tomado nota de su planteamiento. Nosotros no somos competentes en la materia, pero sí que mi secretario general lo va a transmitir, porque sí que actuamos como testigos, ¿no?, de lo que sucede, ¿no?, al menos, y tomamos nota. Llevando, como usted bien dice, el sindicato SAD, la presidencia del comité de empresa y CSIC de la Junta de Personal, al menos de la Universidad de Sevilla, hay unas plataformas para transmitir estas cuestiones también desde dentro, donde es donde debe hacerse, ¿no? Porque como digo, es la ruta normal, ¿no? Yo no veo en eso que haya ningún problema, pero vamos, sí que podemos comprometernos que mi secretario general lo va a transmitir sus peticiones a los rectores sin perjuicio de que se usen las vías, digamos, reglamentariamente establecidas para hacerlo. No quería alargarme más. Muchas gracias. Muchas gracias.